y del otro es que vamos a convocar al abogado Pablo Schiavi. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola, buen mediodía para todos. Un gusto acompañarlos. Bueno, explícanos un poquito de qué se trata y qué argumentó Presidencia al no presentar los contratos. Bueno, en principio hoy fue la primera audiencia, seguramente haya otra, como ha trascendido. Está claro que es una acción de amparo bastante llamativa, porque primero no estaba muy claro qué era lo que se buscaba con el amparo, si era una solicitud de información, si era algo específico, pues aclaró que era algo específico, y un poco de lo que ha trascendido, que obviamente nuestro país, desde el momento que firma contratos, y ahí discrepamos con la parte, digamos, actora, o sea, si el Estado firma contratos con empresas del exterior o nacionales y esos contratos tienen cláusula de confidencialidad, obviamente el Estado habrá tenido las razones para firmar eso. Eso no se hace ahora solo con este tema vacuna, sino que es algo muy común que haya cláusula de confidencialidad, y el Estado tiene que respetar esas cláusulas de confidencialidad, que no significa estar ocultando información, sino significa estar cumpliendo con los términos contractuales. De hecho, es más, si el Estado, por ejemplo, yo los contratos no los tengo ahora sobre la mano, y los tiene muy poca gente accedido a esos contratos, pero en los hechos, si hay una cláusula de confidencialidad, el hecho de violar esa cláusula inclusive le puede generar responsabilidad al Estado, porque obviamente por algo se firmó y por algo hay que cumplirlo. Entonces, ese es un tema bastante complejo, que hay que estudiarlo con detenimiento. Obviamente, aparte estamos en feria judicial y esto no se puede resolver en tiempos tan breves como lo es la acción de amparo, que de hecho tiene plazos breves, y es más complejo aún cuando estamos en una feria judicial. Después también se hacía esa referencia que se quiso recusar al juez que está entendiendo en la causa. Bueno, no se aceptó ahí la recusación. Ahí también nos llama la atención el hecho de que, bueno, si uno recusa a un funcionario público, sea el propio funcionario público que entiende que no tiene que ser recusado, y que, bueno, ahora se interpuso algún recurso y mañana seguirían las audiencias. Acá estamos hablando de un tema que hace a la salud pública, que es muy delicado en plena pandemia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. O sea, está claro que desde el punto de vista técnico-científico hay que escuchar a lo que han sido sociedades científicas, no solo en nuestro país, sino en el exterior, que han, bueno, validado el uso tanto de vacunas para mayores como para menores de edad, ¿no? Bien, doctor, dos consultas. Una que me surge, en realidad me lo pregunto, ¿no? Más allá de la confidencialidad de los documentos, en este caso de los contratos con Pfizer, del gobierno, me pregunto, ¿no se puede la audiencia o la investigación judicial decretarse como reservada para que de alguna forma se puedan presentar esos contratos y se mantenga la reserva de la confidencialidad ante el juez en este caso? Primera cosa. Y lo segundo, ¿por qué se entiende que el juez, es imparcial en esta situación? Con respecto a la primera pregunta, el hecho de reservar audiencias o expedientes o declararlo, llamarle reservados, se usa. El gran problema que puedes tener ahí son que obviamente en audiencia todo lo que se habla o se dice en audiencia se hace público hoy instantáneamente, más con tema de redes. Fíjate que todos nosotros no estábamos en la audiencia de hoy y estábamos enterándonos en línea de lo que estaba pasando en la audiencia. Entonces, es muy complejo, y acordate que ahí el tema crucial de la confidencialidad no es solo la confidencialidad en sí misma, sino que también seguramente en esos contratos se haya dicho quizás que la jurisdicción local, o sea, la jurisdicción uruguaya, no es competente. Como, ¿se acuerdan cuando se firmó que tenemos que vacunarnos en plena pandemia, aquel documento? Nosotros estábamos renunciando a la jurisdicción uruguaya. Entonces seguramente hace una cláusula en esos contratos que impida entender a la jurisdicción local. Eso, uno puede tener valoración positiva o negativa sobre eso, pero es algo muy corriente hoy en el mundo de hoy, donde es un mundo global y donde las partes se acuerdan y hay que cumplir eso. O sea, a mí me preocupa el no cumplimiento de esos contratos en el tema de la confidencialidad. ¿Y la imparcialidad del En juez? cuanto... ¿Perdón? ¿Y la imparcialidad del juez que señalan? No sería el tema de imparcialidad. Por lo que trascendió en la audiencia, se cuestionó la imparcialidad por algunos elementos que podrían llegar a sostener que el juez podría ser parcial y no imparcial. Ahí obviamente los elementos manejados por el Poder Ejecutivo no los manejo. Lo que yo sí dije es que si a un funcionario público se lo recusa
por la razón que fuera, obviamente no es lo más conveniente que sea el mismo funcionario público que entienda que no tiene que ser recusado, sino que tiene que ser un tribunal superior el que se pronuncie sobre esa eventual recusación. Eso fue lo que dije. ¿El contrato que se firmó es por un tiempo determinado de que no se puede decir de qué se trata? ¿La cláusula de confidencialidad? Y bueno, ese tema tiene que estar, obviamente, plasmado en la redacción de los contratos. Obviamente, ahí tengamos en cuenta Pero que no solo el que es un firmó contrato, Uruguay, ¿tiene un plazo? y tendría que tenerlo. Yo no tuve, claro, al ser confidencial, obviamente no es público y no sabemos qué término se le dio a esa confidencialidad. Pero sí fue lo usual que se usó en todos los países del mundo donde obviamente se vacunó la población. A ver, tengamos en cuenta también que nosotros tenemos que volver para atrás. O sea, acá se hizo uso de vacunas que quizás en otros momentos no se hubiesen usado, pero acá en plena pandemia la sociedad demandaba eso y quedó claro que las vacunas salvaron millones de vidas en todo el mundo. Entonces, quizás ahí se justifica esa confidencialidad en algunos aspectos. Obviamente no podemos dejar de ver el contexto de todo esto en una plena pandemia que golpeó a toda la humanidad y todavía la sigue golpeando. Muy bien, doctor, gracias por estos minutos. Hasta luego. Muchas gracias a usted, que tengan buen mediodía. Que pase bien. Presenta Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules. La confianza se conquista con calidad certificada.